Buenos días, mi nombre es Naudemar Camacho, yo soy estudiante de arquitectura en la Universidad José Antonio Páez, curso el semestre número 5 y estamos viendo la materia llamada Teoría de la Arquitectura. En la unidad número 2, denominada El espacio arquitectónico, hemos estudiado dos importantes libros. El primero se llama El Tratado de la Arquitectura de Marco Vitruvio y el segundo es Los 4 libros de la arquitectura de Andrea Palladio. En esta unidad vamos a hacer un análisis sobre ambos libros y la perspectiva que tenían estos autores acerca de la arquitectura y la idea que tenían sobre los símbolos arquitectónicos. Vamos a comenzar primero con el Tratado de Arquitectura de Marco Vitruvio. Marco Vitruvio fue un arquitecto e ingeniero pionero de la mayoría de los conceptos básicos que hoy conocemos sobre la arquitectura. Él es el autor del conocido libro titulado Los 10 libros de la arquitectura o el Tratado de la Arquitectura. Destacado porque ha influido a través del tiempo notablemente en los pensamientos y en la interpretación de los conceptos arquitectónicos en los artistas, desde la época del Renacimiento hasta hoy en día. Vitruvio, en su tratado, textualmente define la arquitectura como el arte de construir, cosa que a primera vista se oye como algo bastante básico. Sin embargo, luego él aclara que no todo lo que se construye es arquitectura, sino que en realidad, para él, solo merece ser llamado así aquellos edificios que tengan 3 cualidades especiales, como lo son la belleza, la firmeza y la utilidad. De aquí proviene la famosa tríada vitruviana, que seguramente han escuchado en algún momento. Vitruvio también desarrolla en su libro principios de construcción, de materiales, de simetría y composición, de conceptualización, de geometría, de distribución y proporciones, en el último capítulo de maquinarias y algunos otros, los cuales los divide en 10 capítulos llamados libros. Al inicio de su libro, Vitruvio define al arquitecto como una persona que debe dominar de todo un poco, es decir, una persona que pueda entender cómo funciona cada ocupación para que al construir pueda interpretar de mejor manera los estilos y plasmarlos en ese lugar. Ahora bien, referente a los 4 libros de arquitectura de Andrea Palladio. Primeramente, Andrea Palladio fue un arquitecto italiano perteneciente a la época renacentista y autor de los 4 libros de la arquitectura, un tratado de arquitectura que se divide en 4 extensas partes llamadas libros, donde se indican una serie de herramientas en cuanto a la construcción y donde abundan ilustraciones de diseños, secciones y detalles de elementos arquitectónicos creados por el arquitecto veneciano, en donde destaca la pureza y la simplicidad de la arquitectura romana. En el primer libro, Palladio comienza dejando claro que él tomó como guía y como maestro a Vitruvio, pero que sin embargo al mismo tiempo aprovechaba la investigación de edificios antiguos para su propio estudio y su propio análisis. Este libro consta de 29 capítulos, donde trata mayormente sobre el área constructiva y técnica, pero destaca los distintos materiales que utiliza, lo que considera como orden clásico, un poco de historia, también destaca los elementos arquitectónicos y explica bastante cómo organizarlos y cómo unirlos. El segundo libro nos muestra distintos modelos de palacios, en planta y en alzado, lo que es una muestra de los principios a los que hace referencia en el primer libro. También destaca los estilos que expresa cada diseño y cómo esos estilos influyen en un todo
que se une para darle sentido y comodidad a una edificación. En el tercer libro, Palladio nos ofrece una nueva forma de organización en la construcción, mayormente de calles y puentes, pero también define algunos palacios y algunos edificios urbanos. Sin embargo, en este libro él se adentra muchísimo más en un análisis desarrollado de los elementos que conforman el edificio, enfatizándose en datos técnicos como las medidas, los materiales con los que se construyen y la función que tiene cada elemento. También dentro de este tercer libro hace mención a obras muy específicas que él se dedicó a estudiar con profundidad, como también incluye varios de sus trabajos en las villas palatinas. En el último y cuarto de los libros, Palladio nos habla de los templos construidos por los antiguos artistas y presenta algunas reconstrucciones de la antigua Roma, siendo los llamados ornamentos arquitectónicos los que toman protagonismo. A diferencia de Vitruvio, Palladio en su libro establece los principios arquitectónicos desde un nuevo punto de vista, basándose en solo dos conceptos: la proporción y los principios arquitectónicos de los clásicos antiguos. Sin embargo, ambos destacan el uso de los ornamentos arquitectónicos y los detalles constructivos como la interpretación y la definición de estilos en una construcción, creando de esta manera un glosario de símbolos arquitectónicos que no son más que elementos constructivos antiguos, a los cuales les añaden estos ornamentos y detalles arquitectónicos para crear el estilo que se quiere expresar. Un claro ejemplo de esto podría ser la conocida columna, que ha existido desde el principio de los tiempos. Y a pesar de que ha evolucionado en cuanto a materiales y formas, podemos ver que de una columna básica moldeada de una forma rectangular, si se le añaden ciertos ornamentos y diseños, puede pasar a expresar un estilo característico, como por ejemplo las columnas jónicas. El orden jónico del cual Palladio habla en su libro se caracterizaba por ser más delicado y menos masivo que el orden dórico. De hecho, Vitruvio describe el diseño jónico como una combinación equilibrada de la severidad del orden jónico y la gran delicadeza del estilo corintio. Esta particularidad del orden jónico se puede observar claramente en el diseño del templo romano de Portunum. Este templo se trata de uno de los edificios mejor conservados de la antigua Roma. Él está construido sobre un podio y presenta en su fachada 4 columnas principales, las cuales, si observamos y detallamos, son columnas jónicas. A los lados más largos está adornado con 7 columnas, las cuales están embestidas dentro de las paredes. Sin embargo, a pesar de no saber quién fue su arquitecto, el templo tiene un claro concepto griego, con evidentes influencias etruscas que destacan por su proporción, su esbelta proporción y su impecable diseño. Un ejemplo más actual que puede contrarrestar un poquito es la Universidad de Virginia. Fue diseñada por Thomas Jefferson con el objetivo de representar la autoridad de la naturaleza y el poder de la razón, inspirándose en el Panteón de Roma. Este diseño muestra influencias de los dibujos arquitectónicos de Andrea Palladio y es un ejemplo de la arquitectura palladiana, destacando su regio pórtico con columnas dóricas y en el interior una habitación grande con una cúpula, demostrando de esta manera que los principios arquitectónicos tanto de Vitruvio como de Palladio están más vivos que nunca.
y que se siguen utilizando en la actualidad, pero de formas y maneras un poco más modernas.